La negación por naturaleza, uno podría decir que es un elemento interesante. Ahora, cuando no está precedida por el pensamiento, cuando no está precedida por el análisis, por la responsabilidad o la honestidad intelectual, uno podría pensar que la negación es sinónimo de fraude. ¿De fraude hacia quién, se pregunta usted? Bueno, hacia quien va dirigida. Cuando uno emite una opinión y esa opinión lo único que hace es tomar como punto de referencia algo y negarlo automáticamente, sin decir por qué, sin decir si se pensó, si se analizó antes, bueno, ahí está cometiendo un acto de defraudación para todo aquel público que asiste justamente a esa opinión. Y mire, hay dos ejes fundamentales en la vida de los argentinos en este momento. Uno tiene que ver con el coronavirus, con la cuarentena, con cómo nos cambió la vida de todos los días. Y el otro tiene que ver con la deuda, con cómo potencialmente podría cambiarnos la vida de aquí en adelante, eventualmente si llegamos y si llevamos a buen puerto esta instancia. Conviene mirar, conviene analizar las voces de los referentes y conviene tener cuidado con cuál es el referente de cada uno. Mire, le traigo un pequeño muestrario de lo que ha sido, yo diría un pequeño bestiario, perdóneme, un pequeño bestiario, como decía Julio Cortázar, de lo que ha sido y de lo que es el nivel intelectual, pero sobre todo el nivel de honestidad intelectual que está teniendo nuestra dirigencia política y puntualmente la oposición política en este momento. Por ejemplo, la titular del PRO, ex ministra allí de Seguridad, Patricia Bullrich. Escuche bien. En algún momento uno tiene que decir, bueno, ¿enfrento el problema? ¿Qué hago? ¿Enfrento el problema o lo voy a seguir tirando por adelante? El tema de estirar y estirar y estirar y estirar y estirar y siempre tiramos el problema por adelante, en algún momento o se enfrenta el problema o tenemos cuarentena 3 meses más y el país se va a la miércoles. Ya está. Ese es el problema y vamos a tener más femicidios y vamos a tener más suicidios y vamos a tener otros problemas. Claro, estirar, estirar, estirar. Uno podría suponer que eso es un elemento para tener en cuenta. Está claro que en términos sociales la situación de la cuarentena está pegando en aquellos que menos tienen y que también está pegando en sectores medios que tienen que trabajar para vivir como cualquiera de nosotros y que no pueden hacerlo, no hay ninguna duda. Ahora, tratar de oponer a ese sector de la sociedad, del gobierno nacional que tiene la responsabilidad de gobernar para todos, y ese todos incluye a aquellos que se mueren, incluye a aquellos que eventualmente son los más vulnerables frente a la epidemia, nos pone en, diría yo, un análisis que en términos retrospectivos es sumamente importante, que es qué grado de verosimilitud, qué grado de honestidad tiene cada uno de estos planteos. Escúchelo también a Miguel Ángel Pichetto, prácticamente en la misma línea. Enamorarse de la cuarentena es muy peligroso, porque están ocurriendo... ¿Cómo? ¿Enamorarse de la cuarentena? Sí, porque siempre te están corriendo el arco. ¿Cómo siempre te están corriendo? Y bueno, ahora el pico va a ser en junio, julio. También te dicen que tenés que estar todo el invierno. También te dicen que los adultos mayores se tienen que quedar en la casa para siempre. A ver, yo paso. A ver, escúchame, el riesgo de vivir. A ver, ¿cómo paso? Paso. Asume el riesgo de vivir. Bueno, hay una situación ahí de defraudación para la gente, porque quien asiste a esas opiniones tiene que tener mínimamente la idea de que estos señores están tratando de operar políticamente, están tratando de enfrentar a sectores de la sociedad que están sufriendo con las decisiones de un presidente de la nación o de un gobierno que tiene que gobernar, como yo le digo, para todos. Mire, la situación en este momento es sumamente crítica y esto no tiene que ver con un error del gobierno nacional, tiene que ver más bien con un proceso que hace directamente el coronavirus en todas las sociedades. En mayo pasamos de tener en la primera semana alrededor de 100 casos, la segunda semana ya había 200, después prácticamente a los 3 días ya había 300 por día, y después a los 3 días siguientes ya tenemos 600. Evidentemente la situación es sumamente compleja. Le ha pasado a todos los países prácticamente de la misma manera y este es el momento más delicado y es el momento más delicado para que este tipo de cosas no suceda. Porque usted puede focalizar y puede decir que en un canal de televisión el epígrafe o el graph diga la cuarentena más larga del mundo, que en otro canal distinto diga la cuarentena más larga del mundo, que en otro programa y en otro canal distinto diga vamos a ser los campeones del mundo de la cuarentena, Luis Majul acá en este caso,
y que después el diario La Nación salga con un artículo que dice: la cuarentena de la Argentina podría convertirse en la más larga del mundo. Hay una coincidencia enorme. Todo el mundo piensa de la misma manera. O en todo caso lo que hay es una bajada, es una línea, es una erosión permanente a un sector de la sociedad que de pronto lee esto y dice: tienen razón. La verdad que hay que salir a la calle, la verdad que no hay que cumplir con la cuarentena. Y lo que estamos viendo es que en algún momento el ejemplo era quizás Uruguay, en algún momento era el Reino Unido, era Suecia, y vimos que todo eso recontra fracasó. Y no solamente recontra fracasó, sino que además se generaron cantidad enorme de víctimas fatales. Bueno, en ese sentido está claro que no hay una honestidad intelectual de estos señores, como tampoco hay una honestidad intelectual de aquellos que plantean sin hacer una propuesta a cambio. De esto quiero hablarle. No hay propuestas a cambio, no hay nadie que diga qué es lo que hay que hacer. ¿No querés hacer la cuarentena? Perfecto. ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Cómo lo querés llevar adelante? ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿Cómo vas a hacer para regular el transporte público? ¿Cómo vas a hacer para que no te estalle en la cara la epidemia que hoy se está cobrando más de 20.000 muertos en Brasil? ¿Cómo lo vas a hacer? Ninguno de estas personas, y por supuesto ninguna de las que escuchábamos antes, lo dicen. No tienen la honestidad intelectual para plantear un debate que podría ser legítimo, pero que no está planteado en esos términos. Lo mismo pasa con la deuda. Estas son las últimas novedades. Uno puede entrar, por ejemplo, en la página de ámbito financiero, y quizás reconocer que lo que está en marcha es un esfuerzo muy importante de parte sobre todo de la sociedad argentina. Deuda bonistas aceptan prórroga, pero piden acciones más que palabras. Bueno, por acá también se juega un partido. Acciones más que palabras significa: señores, ofrezcan algo cercano a lo que les estamos pidiendo. Y la realidad es que no está pasando eso. Afortunadamente, lo que está pasando es que se avanza en la negociación, pero que el gobierno argentino avanza mejor que los acreedores. Pero se sufrieron presiones de todo tipo en torno a lo que es la deuda. Y sin embargo, afortunadamente, uno podría pensar que nos acercamos a un final que obviamente no va a ser feliz. Pero claro, yo le decía en el camino estuvo la paradoja de que quienes estuvieron a cargo de la gestión económica en los últimos años y generaron un globo de deuda que hoy no se puede pagar, son aquellos que critican las acciones del gobierno. Escúchelo a Lacunza, por ejemplo. Una parte de fábula que es la de se endeudó para fugar capital. Para que los ricos la verdad fuguen que la oligarquía ese vínculo no tiene un razonamiento lógico. Un Estado se endeuda, recibe los dólares para pagar, o los pesos, lo como se endeude, para pagar sus gastos. Yo saludo el debate, me parece necesario, mucho más necesario en este contexto. Mire, la verdad que el gobierno no está blindado, el gobierno cometió y comete errores todos los días prácticamente, pero quizás el error más importante no lo cometió. Y eso es lo que tiene a estos personajes de alguna manera fuera de su entorno. Por eso corren el debate, por eso no se animan a discutir, a debatir aquello que necesita la sociedad, por eso no hay propuestas y por eso no hay honestidad de carácter intelectual y mucho menos inteligencia. En este bestiario que le estoy ofreciendo, donde está el coronavirus y donde está la deuda, muchos parecen quizás negar primero y en todo caso después, con suerte y viento a favor, ponerse a pensar en algo. Luli.